y alumbra nuestro entendimiento para que nosotros podamos caminar cada día en victoria, en triunfo y en la realidad de lo que tú nos has hecho ahora en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, todos dijeron amén. Amén. El propósito de esta clase dice: después de terminar esta clase, el alumno deberá comprender el proceso del crecimiento que Dios nos da, así como entender cómo Dios ve la madurez espiritual y qué hacer para comenzar a crecer. Bien importante. Hay algo que se llama marco de referencia. Marco de referencia son patrones de mentalidad que nosotros tenemos, que traemos a causa de nuestra educación, de cómo nos criaron en la casa, lo que aprendimos en la escuela, lo que aprendimos en la preparatoria, en la universidad. Algunos aquí tienen carreras, algunos aquí tienen trabajo, algunos aquí tal vez tengan 30 años estudiando la Biblia y se te ha enseñado la Biblia de cierto modo y traemos ciertos patrones de antemano. Los patrones más fuertes que tenemos aquí en México vienen de la tradición católica romana. Lamentablemente estos patrones decimos: no, ya soy evangélico, no me libré de las tradiciones, y no es verdad. Hay tradiciones que son antibíblicas, hay tradiciones que ni buenas ni malas, y hay tradiciones que son solamente un conducto para transmitir una verdad bíblica. Por ejemplo, la Navidad, ¿no? La gente dice la Navidad es del diablo, no sé qué, pero con la Navidad tú puedes enseñar una doctrina muy importante que es la encarnación del Hijo de Dios. Y con la Navidad tú puedes convertir una fiesta que en apariencia es pagana en doctrina bíblica. Y tú puedes usar la Navidad para evangelizar, tú puedes usar la Navidad para hablar de Cristo, y puedes utilizar la esencia de lo que es Navidad, que significa el nacimiento de Cristo, para mostrarle a la gente que Dios se hizo hombre. Y eso es lo que es la Navidad. La Navidad es una doctrina, no una fiesta. Dios se hizo hombre, y es un conducto a través del cual tú puedes enseñar algo bíblico. Sin embargo, hay otras tradiciones que son completamente antibíblicas y que traemos arrastrando del catolicismo, otras de las doctrinas de los santos. Yo le digo el evangelio según los santos evangélicos, que son doctrinas que nos enseñaron y nos dijeron así son, y hasta que te das cuenta que dices: oye, pero la Biblia dice esto y a mí me enseñaron esto otro. Como dijo Marco, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a ir vas a recibir lo que dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, o vas a seguir las doctrinas de tu propia creencia anterior, o como te criaron, como te educaron, o de la tradición católico-romana, o de la tradición protestante de la que tú seas? ¿O vas a creer lo que dice la palabra? Vamos a ir a la palabra y a creer lo que dice la palabra, o yo voy a seguir con mis propias creencias y mis propias tradiciones. Recientemente se ha hecho una tradición, porque ya es que se volvió una tradición, lamentablemente. Tradición simplemente significa enseñanza. Eso es lo que significa la palabra tradición. Es una enseñanza que se transmite de boca o sea, oralmente hacia otras personas. El hecho que yo esté aquí parado enseñando, yo estoy transmitiendo algo y tú estás recibiendo algo. ¿Okay? Entonces, lo que tú estás recibiendo, ese hecho de enseñar, es el significado, el origen de la palabra tradición. Por lo tanto, no toda tradición es mala. Esta debería de ser nuestra tradición máxima. Si yo voy al significado original de la palabra, no a cómo se entiende hoy en día. Es decir, ¿qué tengo que yo aprender? Lo que está aquí escrito. Lo que está aquí escrito es fundamento para mi vida. Y no las tradiciones de los hombres, como dijo Jesús. La enseñanza que está aquí escrita, ese es el fundamento de mi vida, esa es nuestra regla de fe y conducta. Yo creo en la infalibilidad y en la inerrancia de la palabra de Dios, entiéndase en materia de fe y conducta. ¿Okay? Pero bueno, yo no me voy a meter tanto en ese tema, ese tiene que ver más con la Biblia, el mensajero de su mensaje, pero lo que quiero decirte es que tú tienes que tomar una decisión. Y el día de hoy yo vengo con un hacha a cortar varios árboles de varias doctrinas. Mucho. ¿Verdad? La primera tiene que ver con esta introducción. Dice que después de terminar esta clase el alumno deberá comprender el proceso. Ya conmigo proceso. La palabra proceso significa una
serie de pasos a través del cual se quiere llegar a un fin o un objetivo, a cumplir un fin o un objetivo en el sentido más amplio, En la Biblia, la palabra proceso, en la versión Reina Valera, y en el griego y en el hebreo no vienen por ningún lado más que una o dos ocasiones y significa un procedimiento jurídico, es decir, un juicio entre un juez donde una persona demanda a otra. Eso es lo que significa. Las únicas dos ocasiones en toda la Biblia, en el griego, en el hebreo y traducido en la versión Reina Valera, que viene esa palabra proceso, se refiere a eso. Ahora, proceso como lo entendemos el día de hoy, ¿ok? No viene en la palabra de Dios, no quiere decir que no exista. La palabra proceso no es negativa y no es mala. Sin embargo, la palabra proceso puede significar muchas cosas. Y yo hoy quiero eliminar malos significados de esa palabra antes de continuar con la clase, porque si no, el marco de referencia que tú tienes, lo que tú aprendiste en tu casa, tú vas a entender cosas diferentes con lo que yo estoy enseñando. Y yo no quiero que entiendas cosas diferentes, yo quiero que entiendas una sola cosa. ¿Ok? Se ha vuelto una tradición enseñar que los cristianos, las dificultades que atraviesan en la vida son procesos. ¿Has escuchado eso? Hasta se para el predicador y dice que hay, como dice, pues no me lo he aprendido porque es ridícula, ¿verdad? Que si tú no atraviesas el proceso, tú no puedes tener entonces la bendición o el resultado de ese proceso, ¿no? Es completamente falso, es mentira. Yo voy a decirte eso. Las dificultades que usted atraviesa, aquí estamos hablando de un tema muy importante que es los tratos de Dios con el hombre. ¿Cómo trata Dios con el ser humano? Y nosotros tenemos que establecer un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes de Cristo, Dios trataba con el hombre a través de la ley. Dios ponía a prueba al hombre y la prueba era: obedece la ley y recibirás la bendición. Desobedece la ley, recibirás maldición. Ese era el trato de Dios con el hombre en el antiguo pacto. Usted obedece la ley, recibe la bendición. Usted desobedece la ley, vendrá maldición sobre usted. Entonces, en el antiguo pacto, el pueblo de Israel no pudo cumplir la ley. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios les dio una palabra y les dijo: si ustedes no cumplen la ley, si ustedes se van tras los ídolos, si ustedes se van tras los baales, van a venir otras naciones, los van a llevar, los van a esparcir, los van a sacar de aquí. Entonces la gente, por ahí un autor, usted lo ha escuchado y no lo voy a criticar porque es un gran autor sobre liderazgo. Lamentablemente esa ley del proceso, de sus 21 leyes de liderazgo, ha sido mal empleada para enseñarle a la gente que todo lo malo que pasa es un proceso de Dios. Completamente falso. ¿Okay? Dios es bueno, ese es el evangelio. Dios es bueno, el diablo es malo. Si usted está atravesando dificultades, eso no es un proceso que viene de Dios. El único proceso que viene de Dios para nosotros es nuestro crecimiento espiritual. Y ahorita vamos a pasar a definir crecimiento espiritual, porque ahí vienen otras tradiciones. Entonces, deja de decir que tú estás porque de repente se murió tu abuelita. Ay, estoy atravesando un proceso. Tuviste un accidente y te cortaron un dedo. Ay, estoy atravesando un proceso. Todas estas dificultades de la vida, todas las personas los tienen, independientemente sean creyentes o incrédulos. A todos se nos muere un familiar, a todos se nos poncha una llanta, todos nos quedamos en la carretera alguna vez, ¿ok? Todos en esta tierra en la cual están dolores de parto, dice Pablo, que está atravesando dolores de parto. Todos atravesamos situaciones difíciles que no tienen que ver que Dios esté utilizándolas para moldearnos, porque esa es otra palabra que se utiliza, es que Dios me está moldeando y estoy en un proceso. Antes de que esa tradición de los procesos estuviera presente, había otra tradición que era el desierto. Era lo mismo. Ay, es que estoy atravesando un desierto y por eso no me aceptaron en la escuela,
Y por eso en la iglesia a lo mejor me bajaron de la alabanza, porque yo creo que Dios me tiene en un desierto. A lo mejor te bajaron de la alabanza porque a lo mejor el pastor vio que había algo que necesitaba ser disciplinado, ¿verdad?, en tu vida, y tú empiezas a decir, estoy en un desierto. ¿Ven? Interpretamos desierto como algo espiritual para nosotros. Pero si tú lees la Biblia, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no atravesó un desierto espiritual, atravesaron un desierto de verdad. Atravesaron un lugar donde no había árboles, un lugar donde no había agua, un lugar donde no había animales, donde solo había sol. Y si usted lee, checa cuáles son las temperaturas, son arriba de los 55 grados. De 55 a 60 grados. Ese es el desierto que ellos atravesaron. Y en ese desierto, Dios fue bendición para ellos. El desierto para ellos fue un lugar de bendición. Ya conmigo, desierto, lugar de bendición. Porque en el desierto, en el día había una nube que los cubría del sol. ¿Ven? En el desierto, su calzado nunca se gastó. En la noche hacía frío, había una columna de fuego que los calentaba, porque en la noche, así como sube a 55 grados en el día, a mediodía, baja a 0 grados en la noche, en el desierto. Entonces, Dios fue bendición para ellos en el desierto. Pero leemos textos que dicen es que Dios los probó en el desierto. Antiguo pacto. ¿Cuál era la prueba? Obedece la ley. Si no obedeces la ley, vendrá sobre ti maldición. Bendición al que cumple la ley, maldición al que no la cumple. ¿Quién la pudo cumplir? Nadie. Por eso el pueblo de Israel fue dispersado. Entonces tenemos nosotros que quitarnos esa mentalidad de desierto, esa mentalidad de proceso, esa mentalidad de antiguo pacto y pasar a una mentalidad de nuevo pacto. ¿Cómo trata Dios con nosotros? Usted es un creyente, una nueva criatura. ¿Cómo trata Dios contigo? Dios trata contigo a través de su palabra y su Espíritu Santo. Por supuesto, Dios usa los ministerios de la iglesia para darnos corrección, para darnos disciplina, para ayudarnos a crecer. Nuestro crecimiento espiritual no viene a través de malas circunstancias. No quiere decir que no puedas aprender de ellas. Todos podemos aprender de ellas. Dios nos diseñó de tal modo que podemos aprender de las circunstancias malas que nos suceden. Sin embargo, y esto, bueno, mi esposa ahora que vino a compartirles les dijo, y yo se los dije también en una ocasión, hay dos maneras de aprender. Número uno, tú vas a la palabra, estudias, meditas la palabra y haces lo que dice la palabra y te va a ir bien. ¿Ven? Número dos, tú haces tu propia vida, sigues tus tradiciones, sigues tus ideologías, vives como a ti se te pega la gana, estampas, lloras, algunos culpan a Dios, pero luego vienes a la palabra, estudias la palabra, meditas la palabra, te das cuenta que Dios quiere lo mejor para ti, te das cuenta que tienes que hacer para no sufrir como sufriste, y entonces creces. ¿Amén? Pero no es que Dios diseñó las malas circunstancias para que crecieras, no. Dios a ti te diseñó como un árbol que produce fruto. Por lo tanto, tu crecimiento depende de dos cosas: de centrar la palabra, ¿amén?, y de regar la palabra. Entonces, ¿qué necesitas para crecer? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Tenemos que ver el crecimiento desde la perspectiva de Dios. Cuando hablamos de crecimiento espiritual, entienda, es una analogía. ¿Qué es una analogía? Analogía quiere decir que estamos utilizando algo natural para definir algo espiritual. Pero tu espíritu no crece. Ya conmigo, mi espíritu no crece. Tu alma no crece. Y mi alma no crece. Y si creces tu cuerpo, naces, y algunos crecen más que otros, hacia arriba, otros más hacia los lados. Ouch. Crecemos más hacia los lados, algunos también, ¿verdad? Lo que crece es el cuerpo. Ese es el que crece literalmente. Entonces, cuando hablamos de crecimiento espiritual, tenemos que definir que tu espíritu no crece, que es una metáfora. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso que tiene que ver con la renovación de tu entendimiento.
Es un proceso que tiene que ver con tu madurez y que tiene que ver con la sabiduría de Dios en tu vida y con la cual tú caminas. Esto viene a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo y de nuestra experiencia caminando en ella. Amén. Dice aquí, en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ok? Aquí la senda tiene que ver con la vida, tu vida como ser humano. O sea, tu vida como ser humano siempre debe ir en un constante crecimiento. Cuando decimos crecimiento, quiere decir que tú tienes que vivir en un constante aprendizaje. Cuando hablamos de crecimiento espiritual, no estamos diciendo que tu espíritu crece de tamaño, estamos diciendo que tú estás aprendiendo. Amén. Que tu alma se va conformando cada día a la estatura del varón perfecto, Jesucristo, que está en tu espíritu, porque tu espíritu es una copia idéntica del Espíritu de Cristo. Tu espíritu es de pared a pared del Espíritu Santo. Tu crecimiento espiritual es llevar a tu alma a que sea a la estatura de quién tú eres realmente. Y eso es lo que hablábamos en la identidad espiritual. ¿Quién tú eres realmente? Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo del Rey. Tú eres alguien llamado a reinar juntamente con Él. Amén. Tú eres ahora santo. Tú has sido santificado. Tú has sido purificado. Y el proceso de crecimiento espiritual es que tu alma se conforme a esa realidad que está ahora en tu espíritu. Por eso dice que la senda del justo primero identifica al creyente como alguien justo. Esa es tu posición. Tú tienes una posición de justicia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Cada día tengo que ir a la palabra, tomar la palabra, recibir la palabra, plantarla en mi corazón, que el área de mi corazón, escuche, cuando la Biblia habla de corazón, el corazón en la Biblia puede ser tanto el espíritu como el alma, pero cuando habla del corazón, hablando del núcleo de tu ser, está hablando de ese lugar en donde está entretejida tu alma con tu espíritu. Ese es lo que la Biblia llama corazón. Es ese lugar. ¿Okay? A veces en la Biblia corazón se refiere al espíritu, a veces se refiere al alma, pero específicamente es ese lugar donde tu espíritu está fusionado y entretejido con tu alma. Porque la Biblia dice, del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? ¿De qué parte del corazón salen los malos pensamientos? Del alma. Pero en otra parte dice que del corazón mana la vida. ¿De qué está hablando ahí? Del espíritu. Está hablando de ese lugar donde están entretejidos los dos. Y ese lugar es donde tiene que ser plantada la palabra de Dios. Y ese lugar es donde el corazón se vuelve esa unión. El hermano Andrew Womack utiliza el ejemplo como de una válvula que permite el fluir de la palabra dentro de ti y que permite que esa palabra fluya hacia afuera para llevarte a vivir en la realidad de quién es, cuál es tu nueva identidad. A mí me gusta más verlo como el lugar en el cual, como una coyuntura, como un ligamento, como algo que une a tu espíritu con tu alma y que permite que tú puedas tener al espíritu gobernando al alma a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que traer? Voy a usar la palabra ascendencia. Tienes que ascender tu espíritu a ser el gobernador de tu vida bajo el señorío de Cristo. ¿Cómo lo vas a lograr? Tratando con esa área del corazón, tratando con el alma, tratando con renovar. ¿Cuáles son las partes del alma? La mente, las emociones y la voluntad.
tienes que renovar esa parte de tu alma, tu mente, tus emociones y tu voluntad para que tú puedas caminar tal como Cristo anduvo. ¿Ven? Para que seas como Él es. Tú ya eres en tu espíritu como Él es, pero tu alma tiene que ser conformada cada día. Esto es un trabajo diario. Es trabajo, hermano, diario. Diario yo tengo que... Hay días que yo no renuevo mi alma y de repente, ¿sabes quién viene a ascender cuando no renuevas tu alma? La carne. Y la carne es esa área que está entretejida entre tu alma y tu cuerpo. Y ahí es donde dice Pablo, el mal que mora en mí. Y eso ahora que van a leer Romanos, ahí habla Pablo de eso, ¿verdad? Ya les encargaron la tarea de leer Romanos, yo les encargo la misma tarea, leer Romanos. Bueno, entonces, la senda del justo identifica al creyente, justo, su posición. Y luego dice, va en aumento. ¿Qué parte va en aumento? Que a diario nosotros tenemos que renovar nuestra alma. A diario nosotros tenemos que venir y nuestra alma